como consecuencia de la existencia o el estudio de los campos vectoriales y la posibilidad de movernos dentro de un campo vectorial. Entonces, son una herramienta bastante interesante y lo único que se necesitaba era descubrir o desarrollar, digamos, esta herramienta. Eso es lo bueno de esa época, ¿no? Del siglo XVIII, del siglo XIX, del siglo XX, que la gente como única herramienta tenía la capacidad de razonar, de pensar y de darse cuenta, digamos, y de describir la realidad. La matemática en realidad es eso, ¿no? Describe la realidad. No es simplemente dar definiciones y resolver problemas. La herramienta es un lenguaje, esta herramienta es un lenguaje y nos permite entender varias cosas. En el caso específico de las integrales de línea de campos vectoriales, hemos asumido de que esta función es un campo vectorial, es una función que depende, vector, es una función vector que depende de x, de y, de z en general, y este es el elemento el diferencial total, o el elemento de línea, que está descrito por el diferencial total del vector de posición, y ese vector de posición toma su forma de la curva. Entonces, estas integrales para resolver se tienen que construir antes de resolverlas, ¿no? Esa es la complicación, entre comillas, de estas integrales. No se resuelven directamente, hay que construirlas previamente. Son un poco más largas de resolver. Y en estas integrales hay muchas variables, hay x, hay y, hay z, si estamos trabajando en el espacio, o x y y si estamos trabajando en el plano. Por lo tanto, todas esas variables hay que parametrizarlas en función de una única variable. Y esa variable podría ser t. Fíjense lo que estamos haciendo acá, o lo que hemos hecho en la clase anterior, al elemento diferencial del vector de posición, a este diferencial de r, lo que le estamos haciendo es multiplicar y dividir por el diferencial de t, y aquí tengo una expresión que es la velocidad, porque esta es una función vectorial de variables real. Esta es la velocidad multiplicada escalarmente por la función. Lo que habíamos comentado en alguna clase, estas integrales evalúan sobre las componentes tangenciales del campo vectorial, porque esto es un vector siempre tangencial al movimiento. Es lo que hemos estudiado cuando veíamos funciones vectoriales. Hicimos algunos ejemplos, por ejemplo, el primero era este, x más y era la primera componente del campo vectorial, y y menos x es la segunda componente del campo vectorial. Por lo tanto, nuestro campo vectorial es este, y el diferencial de r es diferencial de x, diferencial de y. Fíjense nuevamente en estas dos funciones, en la función vectorial y en el elemento diferencial del vector de posición, hay dos variables, ¿no? Hay x y y, entonces, en principio, no podemos integrar directamente. Aunque existe un método que se puede utilizar, digamos, pero la mejor manera es parametrizando y llevando todo en términos de una única variable. Y la que se utiliza para parametrizar toda esta expresión, esto no se transforma, se parametriza. La transformación solamente ocurre cuando cambiamos de espacios vectoriales. Acá no estamos cambiando de espacio vectorial, estoy parametrizando, pero sigo en el dominio de x, de y, de i, de j y de k. Se utiliza, para la parametrización se utiliza la curva, porque la curva está dentro, o la curva es un movimiento, si ustedes quieren, de alguien o de una partícula que está moviéndose dentro de un campo vectorial. Por lo tanto, utilizamos la curva para la parametrización. La curva que teníamos es esta, aunque no los habían expresado de esta forma, pero esta es la expresión estándar. Lo parametrizamos haciendo un simple reemplazo, que x valga coseno de t y y valga 2 seno de t, de tal forma que esta ecuación resaltada con plomo se satisfaga, 4 igual a 4. O esta otra, que es otra posibilidad, sin embargo, esta posibilidad es un poco más complicada porque voy a tener raíces e integrales con una raíz de por medio, y además el signo tiene, y tendría dos signos, ¿sí? La parte positiva y la parte negativa. Entonces, se complica mucho. Es preferible, yo creo, utilizar esta parametrización. Aunque esta, por supuesto, también es perfectamente válida, aunque es un poco más larga. El dominio de definición es este, ¿no? Este es el dominio de definición y tiene que dar una vuelta completa, porque estoy partiendo de este punto y estoy llegando al mismo punto. Es una integral de línea cerrada. Por lo tanto, teniendo el valor de x, el valor de y, expresada de esta forma, más su dominio de definición, lo que hacemos es transformar la integral de línea. En lugar de x colocaremos coseno de t, en lugar de y colocaremos 2 seno de t. Lo mismo para el otro término, y los elementos diferenciales de x y de y también reemplazaremos con estas expresiones que hemos encontrado acá. Simplificando,
Simplificando y colocando el dominio de definición o el rango de variación, en este caso de 0 a 2pi, porque estamos dando una vuelta completa, el resultado sale menos 4. Este resultado es importante porque incluye signos. Estamos resolviendo integrales de línea de campos vectoriales. Estamos resolviendo con vectores. Y los vectores tienen un sentido, ¿no? Tienen una dirección, tienen un tamaño. Esa es la característica de un vector. Y en este caso el signo me está diciendo que yo me estoy moviendo cuando voy de 0 a 2pi, es decir, en este sentido, cuando yo me estoy moviendo así, me estoy moviendo en realidad en forma contraria a la acción del campo vectorial. Es decir, como si estuviese nadando río arriba, río arriba. Eso significa esto. Y también le dimos una interpretación, ¿no? Esto representa el trabajo, hemos dicho, porque es fuerza por distancia. Fuerza por distancia. Fuerza por distancia. Aunque fíjense un elemento importante. La distancia que estoy recorriendo no es cero, por más de que esté partiendo de acá y llegando al mismo punto. Alguien podría decir la distancia es cero, por lo tanto esta integral debería valer cero. No, hay un trabajo que se está realizando y un trabajo en contra de la fuerza. Es decir, la fuerza ejerce una contribución negativa sobre el trabajo que se está realizando, sobre el movimiento que estamos realizando. Luego hicimos otro ejemplo, lo mismo, básicamente lo mismo, también en una trayectoria cerrada que resultaba de intersectar una esfera con un plano, esta esfera con este plano, y lo que hemos hecho es parametrizar la curva, va a ser esta circunferencia que habíamos dibujado la clase anterior. Y la parametrización es bastante sencilla en este caso. En lugar de z voy a colocar y, es decir, voy a tomar la segunda ecuación que tengo acá. Y reemplazando en la ecuación vamos a generar este cilindro. Este es un cilindro, no es una circunferencia, y el cilindro era este, ¿no? Por lo tanto, ahora tenemos tres superficies que contienen a la curva. Tenemos el plano, tenemos la esfera y tenemos el cilindro. El cilindro nos ayuda a parametrizar, porque voy a parametrizar igual que en el caso anterior. A x le vamos a llamar 2 coseno de t, a y le vamos a llamar 2 raíz de 2 seno de t, etcétera, etcétera, para que se satisfaga también esta ecuación. Tiene que satisfacerse 4 igual a 4, tiene que darme para que verifique que la parametrización que estoy realizando está bien. Tengo para x, tengo para y las ecuaciones, y a través de la ecuación 2 de esta, tenemos también para z, porque z es igual a y, que es la tercera que tenemos ahí. Se hace exactamente lo mismo, se parametriza todo, 2 multiplicado por x, en lugar de x colocaremos 2 coseno de t, etcétera, etcétera. Los elementos diferenciales también ya los tenemos, de las mismas ecuaciones de parametrización, y el resultado es 2 raíz de 2 pi. Acá el resultado es positivo, que es decir que yo me estoy moviendo en sentido, en el mismo sentido del campo de fuerzas, es decir, hay una contribución positiva del campo de fuerzas. Y el campo de fuerzas es este, ¿no? Esta es la componente en la dirección de I, esta es la componente en la dirección de J, y esto es la componente en la dirección de K de nuestro campo vectorial que está acá, ya en producto escalar. Aquí hemos multiplicado este campo vectorial con el diferencial de E, cuyas componentes son diferencial de X, diferencial de y diferencial de Z. Sencillo, no era muy complicado. Acá le pusimos un pequeño círculo en el símbolo de la integral para denotar que lo que estábamos resolviendo, o para indicar que lo que estábamos resolviendo era una circulación. Cuando una integral de línea se evalúa sobre una trayectoria cerrada, eso se llama circulación. Y la circulación siempre se evalúa en sentido antihorario, en sentido antihorario. Esa es la forma como se resuelve, en sentido antihorario. Y se denota con un pequeño círculo. Hicimos un segundo ejemplo en una trayectoria ahora regular por tramos, porque ya no es una trayectoria descrita por una única ecuación. Ahora tengo una trayectoria regular por tramos, el tramo azul y el tramo azul, y el tramo verde y el tramo azul, perdón, son dos tramos independientes. Por lo tanto, habrá que resolver una integral para cada tramo, el tramo 1 y el tramo 2. Pero fíjense, la trayectoria es cerrada, por lo tanto, estamos evaluando una circulación. Y debe ser siempre en sentido antihorario, y eso les he mostrado con estas flechitas, ¿no?, que hemos puesto acá. Estas flechitas me dicen cómo se tienen que resolver estas integrales. Siempre es en sentido antihorario.
Una forma de darse cuenta de eso, como les había explicado en la clase anterior, es imaginarse que están caminando por el perímetro de esta región y su mano izquierda tiene que estar siempre apuntando a la región que estamos encerrando, es decir, a esta que estoy marcando. ¿De acuerdo? Entonces, la única manera de caminar es así, ¿no? Imagínense ustedes caminando. Entonces, al caminar, seguramente su mano izquierda deberá estar siempre apuntando a la región que encerramos. En todos los tramos. Camino por acá, mi mano izquierda está apuntando a la región encerrada. Camino por la trayectoria sur, mi mano izquierda también está apuntando a la región encerrada. La contribución de ambas trayectorias es el resultado total. En este ejemplo que habíamos resuelto, no hemos utilizado el parámetro t, lo hemos resuelto directamente en términos de x o de y. Para la primera trayectoria, para el primer tramo, su ecuación es bastante sencilla, es x o y menos x igual a 2, su ecuación, que es este, y de acá hemos despejado y, por ejemplo, y hemos encontrado que el diferencial de y es igual al diferencial de x, y además ya sé cuánto vale y. Entonces, lo que hemos hecho es agarrar la función y parametrizar todo en términos de x. Como x es mi variable de integración, x parte desde este punto que vale 0 y llega hasta este punto que vale menos 5. Límite inferior es el punto de partida y el límite superior de la integral es el punto de llegada. Por lo tanto, vamos de 0 a menos 5. ¿De acuerdo? Hay que tener cuidado con eso, con los límites. Acá los límites definen cómo nos estamos moviendo, no es como en el cálculo ordinario. Para la segunda trayectoria hacemos exactamente lo mismo. Ahora colocamos todo en términos de x, habíamos colocado todo en términos de x, entonces, perdón, de y, x estamos despejando, por lo tanto la integral se resuelve únicamente para la variable y, que es esta, y como ya habíamos llegado hasta este punto y la variable de integración es y, entonces tengo que fijar cuánto vale y en este punto, vale menos 3. Vamos moviéndonos por esta curva hasta llegar acá. ¿Cuánto vale y en este punto? 2. Entonces mis límites van de menos 3 a 2. El resultado de esa integral, resolviendo, es 245 sextos, y el resultado total será la suma de ambas trayectorias. ¿De acuerdo? Por lo tanto, el resultado era 125 tercios. Luego vimos un caso especial, donde las integrales solo dependían del punto inicial y del punto final. No interesaba la forma de la trayectoria. Podíamos habernos movido sobre una trayectoria rectilínea o sobre cualquier otra curva con forma irregular como esta. Pero el resultado no depende de la curva, depende únicamente del punto inicial, del punto de partida y del punto de llegada. ¿Cuándo ocurre eso? Eso ocurre, habíamos visto, cuando esta función no es cualquier función, sino es un gradiente. Vale decir que había una función escalar de donde hemos obtenido este gradiente. Eso ocurre desde el punto de vista de la física. El trabajo siempre va a ser el mismo desde el punto de vista de la física cuando el campo donde nos estamos moviendo es conservativo. El gradiente es un campo conservativo. Es decir, la energía cinética y la energía potencial se compensan. Y en el balance final, la energía no se pierde ni se disipa en forma de calor ni nada por el estilo, ¿no? Y el gradiente es un campo conservativo. Por lo tanto, en esos casos, cuando este es un campo conservativo, el resultado de esta integral solamente depende del punto inicial y del punto final. Y para eso tengo varias posibilidades. O yo me invento una trayectoria o calculamos phi. Phi es la función de donde hemos obtenido el campo gradiente, que es f, con esta expresión, ¿no? Por lo tanto, esta integral de línea lo podrías resolver de manera opcional, encontrando phi, es decir, resolviendo una ecuación diferencial. Este teorema, sin embargo, no funciona siempre. Funciona únicamente cuando la región donde nos estamos moviendo, desde el punto R1 hasta el punto R2, es simplemente conexa. Es decir, una región que no tiene huecos. En este tipo de región no sirve el teorema. O sea, hay que hacer otros artificios para este tipo de trayectoria, de regiones. ¿De acuerdo? ¿Y cómo yo sé que el campo es conservativo? Bueno, me voy a acordar de las diferenciales exactas. Y es lo que hemos hecho, ¿no? Cuando nuestro campo vectorial está en el espacio, voy a tener una cantidad subintegral así. Acá adelante estará el símbolo de la integral.
acá adelante está, y las componentes del campo vectorial serán P, Q y R. ¿Cómo yo sé que este campo es conservativo? ¿Cómo sabemos que esta forma diferencial se ha obtenido a partir del diferencial total de la función o del gradiente de la función? Haciendo derivadas cruzadas, ¿no? Son estas. P respecto de Y debería ser igual a Q respecto de X, P respecto de Z debería ser igual a R respecto de X, y Q respecto de Z debería ser igual a R respecto de Y. Esas son las tres ecuaciones que se tienen que igualar para determinar si F es un campo conservativo, para determinar si F es un gradiente. En el caso de una función con dos variables es más fácil, ¿no? N respecto de Y debería ser igual a N respecto de X. En el caso del ejercicio que hicimos hace rato, de uno de los ejercicios que hicimos hace rato, por ejemplo, esto valdría m, 2y al cuadrado, su derivada respecto de y es 2y, y la derivada de esto respecto de x vale 1. 2y no es igual a 1, por lo tanto ese campo no era conservativo. ¿Qué quería decir eso? Que el resultado va a depender de la trayectoria, no va a ser independiente de la trayectoria. Eso quiere decir, ¿no? Hicimos un ejemplito, me dieron para resolver esta integral de línea. Fíjense, no es una circulación porque no tiene un pequeño círculo, y me dan solamente el punto inicial y el punto final. El punto inicial y el punto final. Como no me dan la trayectoria, eso es sintomático, ¿no? Eso me está diciendo de que es muy probable de que esta integral no dependa de la trayectoria, de la forma como me desplazo del punto A al punto B. Podría seguir una forma curva, podría seguir esta forma anaranjada o esta forma negra, con dos trayectorias, con dos subtramos, o podría moverme de manera directa del punto A al punto B. Tengo varias posibilidades, o cualquier otra que se me ocurra, o cualquier otra que se nos ocurra. Por lo tanto, lo que vamos a hacer es averiguar si existe independencia en la trayectoria. Para eso identifico las componentes del campo vectorial. Y al cuadrado sobre x al cuadrado será m, y 2y sobre x negativo será m. Tengo dos trayectorias, o dos componentes. Lo que tengo que hacer es esto derivar respecto de y, el resultado es 2yx al cuadrado sobre x al cuadrado, y la derivada de esto debe ser igual a la derivada respecto de x. Tengo que derivar respecto de x. Y su derivada es lo mismo que la anterior. El campo es conservativo, es decir, es un gradiente este campo vectorial. Esto lo hemos obtenido a través de un gradiente. Esta componente y esta otra la hemos obtenido a través de un gradiente, es decir, derivando la función phi respecto de x y respecto de y. Por lo tanto, el segundo paso es averiguar si la región es simplemente conexa. Para eso hay que fijarse el dominio de definición de esto y de esto, ¿no? Y tenemos problemas en x igual a 0, es decir, acá, en el origen de coordenadas. Ahí voy a tener divisiones por 0, por lo tanto ahí hay un hueco. Pero yo puedo escoger esta otra región, la región pintada con azul, esa. Y no salirme de esa región, no salirme de esa región. Y puedo hacerlo un poquito más grande si quieren, puedo hacerlo un poco más pequeño, tan pequeño como yo quiera, así digamos, pero no salirme de acá. Cuando yo escoja mi trayectoria, no me tengo que salir de acá, porque si me salgo, si digamos, si yo escojo esa trayectoria, ya estoy arruinado. Entonces, porque podría escoger una trayectoria que vaya por acá, cruce por acá y luego vaya hasta el punto B, ¿no? Podríamos caer en esa tentación. Entonces hay que cerrarlo, hay que restringirlo, y sin movernos y escogiendo una trayectoria dentro de este rectángulo azul, tenemos una región simplemente conexa. ¿Cómo hemos resuelto esta integral? Bueno, no hemos resuelto la integral de líneas realmente. Lo que hemos hecho es resolver una ecuación diferencial, lo que hemos estudiado cuando veíamos diferenciales exactos. Hemos hecho eso. Hemos agarrado, hemos encontrado phi, hemos encontrado una primera aproximación, luego había que encontrar la constante k, y esa constante salía a, por el ejercicio que hemos resuelto. Por lo tanto, la integral de línea en realidad lo voy a resolver evaluando esta función en el punto de partida y en el punto de llegada. El punto de llegada menos el punto de partida. Mi punto de llegada era 1, 1, perdón, 4, 2, mi punto de partida era 1, 1. Reemplazando, tenemos un resultado idénticamente nulo, es decir, es 0. No se realizaría trabajo, ¿no? No se está realizando trabajo. Eso querría decir, por ejemplo, que nos estaríamos moviendo perpendicularmente.
a las trayectorias, a todas las posibles trayectorias que tendríamos acá. Esa podría ser una interpretación, por ejemplo. Luego hemos visto las integrales de línea de campos escalares, que básicamente es lo mismo, solo que ahora la función vectorial ya no es un vector, o la función ya no es un vector, parece un escalar, f es un escalar, y esto es el módulo de lo que teníamos antes, el módulo de esto. ¿Dónde está? ¿Dónde está? El módulo de esto. Es el módulo de eso. Y le estamos llamando arco. Es decir, encontramos lo mismo y le sacamos la raíz elevándolo al cuadrado, o lo que es lo mismo es el módulo de la derivada del vector velocidad, es decir, es la rapidez por el diferencial de t. Podríamos expresarlo así, ¿no? Rapidez por el diferencial de t. Eso es lo mismo. ¿De dónde voy a sacar la rapidez? Voy a sacar de la curva, porque la curva hay que parametrizarla. O hacer esto otro, que es lo mismo. Hicimos un ejemplo también. Había que resolver esta integral de línea de un campo escalar. La trayectoria era esta. Y por lo tanto lo que correspondía era parametrizar, haciendo el mismo procedimiento anterior. Hemos parametrizado esta curva que es una circunferencia. Hemos encontrado sus diferenciales de x y sus diferenciales de y. Lo he reemplazado en esto. Ya no lo mantenemos como vector, ¿no? Encontramos el vector, el módulo de este vector diferencial de n. Y simplificando, obtenemos que es exactamente esto. Fíjense que este diferencial de t aparece porque tengo aquí un diferencial de t y tengo un diferencial de t, ¿no? Entonces, tengo un diferencial de t al cuadrado que lo puedo sacar fuera de la raíz. Y en este ejercicio, bastante sencillo, digamos, tenemos que el seno y coseno elevado al cuadrado por el teorema fundamental de la trigonometría vale 1 y encontramos de que el arco es igual que el parámetro t. Reemplazando, tengo aquí 2 más 2 coseno en lugar de x al cuadrado, voy a poner coseno al cuadrado de t, en lugar de y voy a colocar seno de t, tomando estas ecuaciones, y el diferencial de s ya lo hemos construido, el diferencial de s valía diferencial de t simplemente. Y resolviendo esta integral nos haría esto. ¿Por qué hemos colocado de 0 a pi? Porque nos decían que nos estábamos moviendo solo en y positivo. Por lo tanto, nos estamos moviendo desde el origen de coordenadas, este es el vector, y estamos moviéndonos así. La flechita es la posición del movimiento, ¿no? De la partícula. Se está moviendo así hasta llegar hasta 180 grados, o pi. Hasta ahí hemos quedado. Empezaremos el nuevo tema que quedó para hoy, pendiente, lo último que quedó para hoy. Y antes de empezar eso, pregunta, ¿hay alguna consulta con relación a esta primera parte que hemos repasado? ¿No hay dudas? Bueno, continuamos entonces. El teorema de Green. El teorema de Green, jóvenes, es uno de los 3 teoremas fundamentales del cálculo vectorial. Uno es el teorema de Green, el que vamos a estudiar ahora. Luego está el teorema de Stokes, que ha sido desarrollado inicialmente por otro matemático que se llamaba William Thomson, un inglés. Y luego está el teorema de Gauss. Gauss era un eximio matemático alemán. El teorema de Green es un poco la madre de estos otros 2 teoremas. El teorema de Green es un teorema que se aplica solo para el plano XY. El teorema de Stokes se aplica ya en superficies más generales, ya no en el plano XY. Y el teorema de Gauss es un teorema que vincula integrales de superficie con integrales de volumen. Vamos a estudiar el teorema de Green en esta materia. Y este teorema relaciona o vincula una integral de línea en el plano, este teorema solo es para el plano, cuyas componentes, el campo vectorial tiene por componentes a P y a Q, por el diferencial de R, ¿no? Este es un producto escalar, esta es una integral de línea de un campo vectorial, es una circulación porque esto implica este pequeño círculo, me estoy moviendo en una región cerrada, en una curva cerrada, encerrando una región, quiero decir, y este teorema dice que esta parte de la integral es lo mismo que esta parte. Es decir, podemos resolver una integral
de línea, o podemos resolver una integral doble. Estas integrales ya las sabemos resolver y hemos estudiado. Entonces, este teorema vincula estas dos expresiones. En otras palabras, relacionamos integrales de línea con integrales de superficie. Esta es una integral de superficie, ¿no? Es una integral de área, porque su elemento de integración es un elemento de área. Esto es un área en el plano x y. X por y es un área, base por altura, solo que aquí estamos obteniendo o sumando elementos diferenciales de área. Esto es el diferencial de área. Pero fíjense, la cantidad subintegral hay que construirla con las derivadas parciales de esto. Y si se fijan con calma, es esto mismo, ¿no? Es esto mismo. O esto que tenemos más arriba, esto. Es esto mismo. Es esto menos esto. La derivada de n respecto de x menos la derivada de n respecto de y. Esta misma expresión que está ahí dentro del teorema. Esto es interesante. La derivada de n respecto de x menos la derivada de n respecto de y, solo que ahora le estamos llamando p y q, no n y n. Si le llamamos m y n, aquí sería la derivada de n respecto de x menos la derivada de n respecto de y, de m respecto de y. Y si ambas son iguales, si el campo fuera conservativo, se anula, y la integral de línea se anula. Me estás relacionando incluso esa posibilidad de que trabaje dentro de un campo conservativo, porque como esta es una trayectoria cerrada, mi punto de inicio y mi punto de llegada van a ser los mismos. Por lo tanto, cuando resuelva esta integral de línea, dentro de un campo conservativo, el resultado va a ser 0. Y eso me está diciendo también este teorema. Es bien interesante. Pero cuando el campo no es conservativo, esta cantidad subintegral no se va a anular. No se va a anular. Eso establece el teorema de Green. Permite vincular, reitero, integrales de línea con integrales de superficie. Podemos darle una aplicación inmediata a esto. Inmediata. Puedo tratar de calcular áreas. A mí me gustaría que esta expresión, por ejemplo, valga 1. Valga 1. Si vale 1, voy a tener la integral doble del diferencial de x y del diferencial de y en producto. Y eso para mí es un área. Sería un área. Por lo tanto, puedo escoger hasta arbitrariamente P y Q. Hasta arbitrariamente. Lo único que tengo que hacer es hacer cumplir estas condiciones. Que la función P, la función Q y sus derivadas, P respecto de Y y Q respecto de X, sean continuas en la región media, es decir, en esta región. La región tiene que ser simplemente conexa, igual que en la independencia de la trayectoria. Lo mismo, no tiene que haber un hueco acá. No debería haber un hueco acá. ¿De acuerdo? Interesante. Fíjense que el primer invento, las primeras funciones que podemos escoger pueden ser esas, por ejemplo, son las más fáciles que hay. Que Q valga 1/2 de X y que P valga menos 1/2 de Y. Esta elección, jóvenes, es hasta arbitraria. Lo único que tenemos que asegurarnos es de que cuando yo derive P respecto de Y, exista esa derivada. Y cuando yo derivo Q respecto de X, exista. ¿Y por qué estoy colocando Q igual a esto? Porque voy a derivar Q respecto de X y quiero que aparezca 1/2. Y luego voy a derivar P respecto de Y para esta parte de la ecuación y va a aparecer menos 1/2 por este signo. Y con este otro del teorema, propio del teorema, lo voy a volver positivo. Entonces, fíjense, me estoy inventando estas funciones. Y es lo que aparece en todos los libros, en realidad. Por lo tanto, inventándonos estas dos ecuaciones, estas dos funciones, P igual a la mitad de Y negativo y Q igual a X partido por 2 positivo, reemplazando en el teorema de Grimm es todo esto, ¿no? Todo es el teorema de Grimm. Lo voy a reemplazar. Voy a reemplazar primero la integral de línea. Dice P, pero para mí P vale menos 1/2 de Y por el diferencial de X más Q. Q para nosotros vale 1/2 de X por el diferencial de Y. Y reemplazando ahora en la integral doble. Igual, la derivada de Q respecto de X vale 1/2 y la derivada de P respecto de Y vale menos 1/2. Con este menos que tenemos del teorema, propio del teorema, este menos se va a volver más. Por lo tanto, esta parte de la integral se vuelve esto. Y la integral de línea, reordenando simplemente, vamos a tener este 1/2 que lo puedo sacar delante, X por el diferencial de Y porque es positivo, lo estoy poniendo delante, y menos Y el diferencial de X lo estoy poniendo atrás. Lo puedo reordenar así, no hay problema. Y eso es igual a esta integral doble, porque esta cantidad se ha vuelto 1.
Por lo tanto, tenemos una formulita bien interesante. Y esa fórmula es como una especie de receta de cocina. Es una forma de calcular áreas con integrales de línea. Y esta es la integral que tengo que resolver. Si quiero hallar un área, esto es la integral de línea que tengo que resolver. ¿Cuál es la ventaja? ¿O por qué será interesante resolver áreas con integrales de línea? ¿Por qué creen? ¿Cuál creen que sea su ventaja? ¿La de quién me dice? Jóvenes, hablen o callen para siempre, igual que en los matrimonios. Que no O sea, de importa la forma. ¿Cómo? Que no importa la forma. No, no. Ya, pero buen intento. ¿Otro joven o señorita? Porque son lineales, Inge. No. Buen intento también. Estamos 0-0, empatando jóvenes contra señoritas. ¿Sabe quién desempata? A ver, les voy a hacer una pregunta. Es prácticamente nuestra última clase, jóvenes, deberían estar más comunicativos. Les voy a hacer una pregunta. Cuando estaban aprendiendo cálculo 1, con cualquiera de los docentes que da cálculo 1, en esas épocas felices donde íbamos a la facultad a tomarnos un cafecito en la cafetería o a sentarnos en el patiecito o a pasar clases, cuando estaban estudiando cálculo 1, ¿alguno de sus docentes les ha hablado algo de jacobianos en las integrales? ¿Qué dicen? ¿Alguien les dijo algo? No, Inge. No, ¿eh? No, Inge. Las integrales de línea no necesitan jacobianos. Se calculan directamente, porque no le hacemos una transformación vectorial, le hacemos una parametrización. En cambio, en las integrales dobles, sí le tengo que hacer una transformación. Lo puedo llevar a polares. Y cuando lo llevo a polares, acá adelante tenemos que colocar ese factor de escala, ¿no? Ese elemento que relaciona ambos modelos geométricos. Y ese elemento se llama el jacobiano de transformación. Por ejemplo, en polares es radio su jacobiano. Y este elemento de área se transforma como radio diferencial de radio diferencial de tita. ¿Se acuerdan? Eso hacíamos, ¿no? Pero en estas integrales no. No hay jacobianos, es directo. Por lo tanto, esa es una gran ventaja. Esa es una gran ventaja de las integrales de línea. Por lo tanto, calcular áreas con integrales de línea es más fácil. Veamos algunos ejemplos. Vamos a suponer que nos dan dos curvas. Una curva cuyas ecuaciones paramétricas son estas y otra curva cuyas ecuaciones paramétricas son estas. Y nos están pidiendo que hallemos el área encerrada por ambas curvas. Es decir, dentro de esta curva, el área dentro de esta curva y el área fuera de esta curva. Y esa curva es esta. Vamos a mover esto nuestro eje al otro lado. Y lo voy a poner acá. Lo vamos a poner ahí. La primera ecuación, estas que tengo acá, son las ecuaciones azules y corresponde a la curva azul. Esa es la forma de esa curva. Parece un trébol de 4 hojas, ¿no? Y esta otra, que le vamos a dar un color rojo, corresponde a esta otra curva que parece rojo. Esto lo he dibujado con MATLAB. Por lo tanto, me están pidiendo que haya el área de estas medias lunas. Tengo 4 medias lunas, ¿no? Esta parte, esta parte, esta parte y esta parte. Son 4 medias lunas. Quiero hallar su área. Podríamos resolver en coordenadas cartesianas rectangulares con integrales dobles, pero tenemos un pequeño problema. No tengo las ecuaciones cartesianas de la curva azul. Debería tratar de eliminar el parámetro t acá para tener una ecuación en términos de x y de y, pero se pone muy complicado, no tiene sentido, ¿no? En cambio acá sí, posiblemente aquí sí puedo elevarlos al cuadrado y sumarlos.
voy a tener x al cuadrado más y al cuadrado igual a 16. Voy a tener una circunferencia de radio 4, que es básicamente esto, lo que tenemos acá. Genial. Hasta ahí está bien. Entonces, hallar el área con integrales dobles puede ser complicado. Entonces, mejor lo descartamos. Utilizaremos nuestro teorema, el teorema de Green, aplicado al cálculo de áreas. Vamos a usar esta formulita. El área plana que voy a calcular, porque esto sirve para calcular áreas planas, porque no se olviden que el teorema de Green se utiliza para el plano XY, es decir, para áreas planas, para curvas planas. El plano osculador de esas curvas es el plano z igual a 0, siempre. Voy a calcular entonces el área para esto. Entonces, tengo que calcular dos de estas integrales. Una integral para la curva azul, y con eso voy a calcular el área encerrada por la curva azul. Y luego voy a calcular nuevamente para la curva roja. Y restando ambas áreas voy a tener el área que me han pedido. Igualito que en el prefacultativo. Igualito que en el prefacultativo. Si quisiésemos hallar con integrales dobles, tendríamos que calcular posiblemente en polares, ¿no? O algo parecido a polares. Entonces, nuestro radio tendría que haber variado desde la circunferencia hasta esta curva. Y posiblemente de 0 a pi medios, o hasta donde la curva se anula, hasta donde el radio se anula, no se olviden de eso, así. Y luego multiplicar por 4. Pero para eso necesito tener el radio de esta curva. Necesito el radio de esa curva, y no tengo el radio. Ese es mi drama. Por eso estamos utilizando integrales de línea. Las coordenadas polares, en este caso, no ayudan mucho. No ayudan mucho. Por lo tanto, como voy a resolver esta integral de línea, y es bastante sencilla esa integral de línea, bastante sencilla, voy a empezar a parametrizar esta integral. Para eso necesito el diferencial de x, necesito el diferencial de y voy a calcular esos elementos diferenciales de estas ecuaciones. Voy a derivar estos respecto de t, y tanto a x como a y multiplicados por el diferencial de t, como hicimos en los ejemplos anteriores, ¿no? Y haciendo eso directamente, obtenemos estas dos expresiones, los elementos diferenciales. Luego hay que construir esta integral. La cantidad subintegral es esta es una forma diferencial. Esta es una forma diferencial. Y esa forma diferencial es esta, la que tengo aquí adentro. Entonces voy a construir x, en lugar de x voy a colocar 5 coseno de t menos, 5 menos coseno de 5t, que era x, por el diferencial de y que lo tengo acá, por todo eso, que está acá. Luego dice menos, y es 5 seno de t menos seno de 5t, por el diferencial de x, que lo tenemos aquí arriba, multiplicado por todo eso. Hay que simplificar y hacer un poquito de trigonometría. Yo ya no lo hice, puse el resultado directamente ahí, para no escribir muchas ecuaciones con el editor de fórmulas. Y finalmente llegamos a una expresión resumida o mínima, reducida, dada por esa ecuación que lo he resaltado con plomo. 30 multiplicado por todo ese término. Y como tengo que dar una vuelta completa, de 0 a 2pi, de 0 a 2pi, fíjense que ahora estamos moviéndonos directamente sobre la curva azul, ¿no? Estamos haciendo esto, estamos moviendo desde 0, vengo hasta acá, luego continúo hasta acá, luego continúo hasta acá, y luego continúo hasta acá. Y con eso estoy calculando el área encerrada por la curva azul. Y esa área nos sale 30pi. Fíjense que calcular el área de esa curva ha sido relativamente sencillo, ¿no? Ha sido fácil, no ha sido difícil. Ha sido fácil. Esta es una buena herramienta. Y luego vamos a hacer lo mismo para la curva roja. Solo que la curva roja, bueno, puedo hacer lo mismo o directamente acordarme cuánto vale el área de una circunferencia. El área de una circunferencia encerrada por una circunferencia es pi por el radio al cuadrado. El radio valía 4, multiplicado por el radio al cuadrado sale 16. No hay necesidad en realidad de hacer más nada en esa otra circunferencia, o en la circunferencia roja que nos han dado, o hacer esto, digamos. Si querían, podríamos haber hecho esto también, y hacer todo el proceso y utilizar nuevamente esta formulita para calcular el área, pero no hay necesidad porque ya sé que el resultado va a ser eso.
Por lo tanto, haciendo la diferencia de la curva azul menos la curva roja, el resultado es 14pi. Entonces, esta es una forma interesante, elegante y vectorial de hallar áreas, utilizando integrales de línea y apoyándonos en el teorema de Green. Algo interesante del teorema de Green y de las áreas, jóvenes, de estas áreas, es que nos podemos inventar las funciones. Aquí nos hemos inventado uno, y esta área aparece en todas esta formulita que hemos llegado, aparece en todos los libros, los ayudantes, en sus solucionarios, en lo que vayan a ver aparece esta fórmula, pero no es la única, porque me podría haber inventado otras. Por ejemplo, podría decir que P valga 0, podría decir que P valga 0. Es una función continua, derivable también, ¿no? Su derivada vale 0. Y que Q valga X. Por lo tanto, la derivada de Q respecto de X va a ser 1 y la derivada de P respecto de Y va a ser 0. Nuevamente tengo un área y esta expresión va a cambiar. Ya no va a ser esta, va a ser otra, más sencilla todavía, porque va a tener solo X o solo Y. Es otra posibilidad. Si yo fuera ustedes, en mi casa, en mis momentos de ocio, me podría empezar a inventar algunas formulitas para hallar área, con la única condición de que esta función P y esta función Q sean funciones derivables. Y luego podría tratar de utilizar esa fórmula, no sé, para encontrar el área, digamos, de esto, a modo de estudiar. En la matemática, jóvenes, por lo menos en la visión que yo tengo, que es un poco diferente a la visión que tienen otros colegas, a mí no me interesa resolver ejercicios muy complicados. A mí me interesa que se entienda lo que estamos haciendo. Es más interesante estudiar matemáticas cuando describo fenómenos, cuando me da la posibilidad de hacer cosas. Y resolver integrales complicadas no tiene mucho sentido, porque eso lo han visto en cálculo 1. O hacer límites muy complicados tampoco tiene sentido, porque eso ya han visto en cálculo 1. Aquí tenemos que estudiar una nueva herramienta, un nuevo lenguaje, algo que les debería servir y no ser un enemigo, sino más bien un amigo, ¿no? Y la posibilidad que, por ejemplo, ahora tenemos es de podernos inventar alguna otra formulita para encontrar áreas, con los tips que les estoy dando, ¿no? Con los comentarios que les estoy haciendo, y podríamos inventarnos. Yo, de hecho, me he inventado unas 2 a 3, y funcionan bien. Incluso existen expresiones más fáciles que esta. Pero esta es la que aparece en todos los libros. Y normalmente eso no nos cuentan, ¿no? No nos cuentan. Nos dicen, esta es la fórmula y todos usamos sin preguntar más nada, que esa es la formulita. Pueden haber otras, así que están cordialmente invitados para inventarse otras expresiones. Veamos un ejemplo adicional. El ejemplo 2, este seguimos. Verificar el teorema de Green. ¿Qué quiere decir verificar? Verificar el teorema de Green dice o significa que tengo que resolver la integral de línea y la integral doble y ver que el resultado sea el mismo. Eso quiere decir verificar. Como me están dando un campo vectorial que es este, y me han dado una curva también sencilla, que es una circunferencia, lo que vamos a hacer es primero resolver la integral de línea. Vamos a resolver primero la integral de línea. ¿Dónde está el anterior? ¿Por qué está no detenido? Vamos a resolver primero la integral de línea. Para eso voy a parametrizar la curva porque necesito parametrizar mi curva. La parametrización de esta curva está sencilla. Coseno de t, seno de t son las dos variables asociadas a x y y. Necesito sus elementos diferenciales y ya está. Por lo tanto, voy a empezar a parametrizar esta expresión, que es la integral de línea. Para eso necesito hacer el producto escalar entre este vector y el vector diferencial de r. Y el resultado de eso es esto, ¿no? X por el diferencial de x más xy por el diferencial de y. Transformamos, bueno, parametrizamos, en realidad esa es la palabra, parametrizamos, en lugar de x colocamos coseno de t, y en lugar de x, o diferencial de x, colocamos menos seno de t por el diferencial de t, que está por acá. Luego tenemos x por y, es decir, seno por coseno, por el diferencial de y, que es coseno. Por lo tanto, tenemos un coseno al cuadrado por el seno de t. Esa es la forma como se transforma el elemento diferencial, la forma diferencial, ¿no? Y se transforma en esta otra forma diferencial que depende solo de t. Por lo tanto,
Resolviendo ya la integral de 0 a 2pi, porque no nos han dado ninguna otra condición, solamente me dicen que C es una circunferencia, por lo tanto que dé una vuelta completa, y además, fíjense, es una trayectoria cerrada, por lo tanto estamos calculando una circulación. El resultado de esa integral vale 0. La integral de línea ya lo hemos resuelto. Veamos ahora la integral doble. Para la integral doble necesito construir la cantidad subintegral. La cantidad subintegral es esa. Q respecto de X menos P respecto de Y. ¿Cuánto valía Q? Q vale esto. X por Y. La derivada respecto de X vale Y, que es este resultado que tenemos acá. Y. Luego tenemos que restarle P respecto de Y. ¿Cuánto vale P? P vale esto. P es X. Derivado respecto de Y vale 0. Por lo tanto, se queda como esto. Por lo tanto, la integral doble transformando queda como eso. Es la integral doble. Esta integral es equivalente a la integral de línea. Es equivalente. Conceptualmente estamos haciendo cosas diferentes desde el punto de vista del lenguaje matemático, ¿no? Porque en un caso hemos resuelto una integral de línea, ahora estoy resolviendo una integral doble, pero su resultado es el mismo. El resultado es el mismo. Y en realidad es lo que interesa. Eso es lo que interesa, el resultado. Es una región circular la que tenemos que evaluar, ¿no? Es un círculo encerrado por esta circunferencia de radio 1. Por lo tanto, resolveremos con polares. Fíjense acá lo que les decía hace un momento. Si esto voy a resolver en polares, necesito su jacobiano de transformación. El jacobiano vale R. Diferencial de R, diferencial de θ, es cómo se transforma el elemento de área. Y es esto nomás, R seno de θ. Hay que resolver esta integral y ya está. Resolviendo es facilito ver esta integral es inmediata, ¿no? La integral de R es un medio. De R al cuadrado evaluado entre 0 y 1 es un medio para R. Y la integral del seno es el menos coseno. Evaluado entre 0 y 2pi sale 0. Porque voy a tener 1 menos 1. Se va a restar. Fíjense que el resultado es 0. Por lo tanto, la integral de línea es igual que la integral doble. Y fíjense que la región donde estamos encerrando, esta, es una región simplemente conexa. Por lo tanto, este teorema también funciona. No hay huecos ahí porque el dominio de definición de esto es todo el plano x-100, ¿no? Todo el plano x-100. Todo el plano x-100. Y con eso, jóvenes, damos por concluida nuestra materia. Hemos terminado prácticamente el 95% de todo. El único tema que ha quedado un poco pendiente, digamos, que bueno, ya no hemos avanzado, es relativo a las integrales eulerianas. Es un capítulo que van a encontrar harta información en el internet si alguien está interesado. Las integrales eulerianas son integrales impropias y son las funciones beta y gamma para resolver integrales que tienen harta aplicación en ecuaciones. A veces se ve eso. Así que tal vez sea bueno que le echen una mirada, porque también nos da una metodología interesante para resolver integrales. Por ejemplo, integrales de este tipo. Imagínense una cosa como esta. Y, digamos así, solo para θ, digamos. Y aquí tenemos coseno de θ. A veces tenemos cosas como esta, miren. A veces nos presentan integrales de este tipo. Este pondremos... No. Mejor de otra forma. Lo pondremos así. Perdón. Estoy chacreando. Debe ser que el frío me está entumeciendo las ideas. Digamos coseno a la 8 y esta otra, digamos, seno a la quinta. Y los límites deberían ser siempre desde 0 a pi medios. Digamos así. Cuando tengo integrales de este tipo, bueno, se le puede hacer algunos artificios, ¿no? Pero cuando tengo integrales de este tipo, puedo utilizar las integrales de Euler, las integrales eulerianas, las funciones beta y gamma para resolver estas integrales. Y estas integrales se pueden resolver con sustituciones trigonométricas, ¿no?
reemplazando el coseno a la octava por, no sé, alguna otra función par, por el coseno del ángulo doble, una cosa así, y eso se puede volver tan complicado y tan largo como queramos. Pero con las funciones beta y gamma puedo resolver este tipo de integrales elevado a la 10, el seno elevado a la 15, cosas así, utilizando factoriales, a partir de una expresión, cómo se definen las integrales impropias. Entonces, esa es la parte interesante, digamos, útil, digamos, por lo menos en la primera parte, porque luego las propias integrales eulerianas son útiles en otras ramas de la ingeniería, ¿no? Que les digo, ya no vamos a ver porque ya no hay mucho tiempo. Y con eso daríamos por concluida nuestra materia. ¿Dudas, jóvenes, para esta parte? ¿Tienen alguna duda? Ninguna. No hablan. ¿Por qué están tan callados? ¿Qué ha pasado? Bueno, si no hay dudas, jóvenes, con eso hemos dado por concluida nuestra materia y estaríamos pendientes de los exámenes. Simplemente que nos tocaría, que sería y el examen final, el segundo y el final. Adelante. ¿No vamos a resolver el examen, por si acaso? ¿Quieren verlo? El examen está facilito, pero si quieren lo vemos. A ver, espérenme, lo tengo creo en algún lado, lo voy a abrir. Por favor, Ingeniero. por favor. Ya, mientras lo voy abriendo. ¿Quién quiere preguntar otra cosa? Ingeniero, sobre la ecuación dijo que era como una receta, ¿no es cierto? Nosotros podemos crear esa ecuación, ¿no es cierto? Sí, puedo usar esa que les he puesto, que es un medio de la integral de línea x por el diferencial de y menos y por el diferencial de x. Pueden usar esa o inventarse otra. Lo que les comentaba, por ejemplo, pueden hacer de que y valga 0, de que un 8Q valga 0 o que P valga 0. En ese caso aparecería un signo menos por delante. Pueden inventarse cualquier función. Lo único que tienen que tener cuidado es que cuando deriven y sumen ambas expresiones, el resultado les salga 1, ¿no? Para que eso sea equivalente a un área. O le sumen, no sé, 4, un número constante, para que luego ese 4 pase a dividir al otro lado. Pueden hacer varias cosas, ¿eh? O sea, no hay mucha complicación. ¿Dónde estamos? El examen, no sé si lo tengo a la mano. Y ingeniero, disculpe, esa ecuación, la integral, ¿siempre tiene que ser cerrada? Sí. ¿Cerrada? Debería ser siempre cerrada, aunque no siempre. Podría también, fíjense, ahora vamos a ver, voy a abrir un documento y tal vez podamos ver un poquito más. Está bien. Ya, este es el examen. Digamos sobre esto antes de revisar un poco el examen. Digamos que queremos hallar una cosa así. Y vamos a ver otra. Vamos a inventar esta para taparla la mitad de abajo. Digamos que quiero hallar solo en esta parte. Quiero hallar el área de esta parte. Y me dan solo la curva. O una integral. El teorema de Newton me permite, solo quiero calcular, digamos, en esta parte. Y es probable de que la integral de línea sea más fácil de resolver que la integral doble. Por lo tanto, podría aplicar el teorema de Grimm acá, y hallando sobre esta área, pero esta curva de abajo no me han dado. Entonces yo me puedo inventar esa curva y calcular la integral doble y estaríamos calculando el área posiblemente de todo esto. Pero como solo quería de la curva naranja, lo que hago es restarle, luego hallar la integral de línea solo de esta curvita, de la recta inferior, y restarle al resultado de la integral doble. Así tendría solo la contribución de esto. Dije, disculpe, no se vio el ejercicio. Pero, ¿tengo el documento o no? No, dije, no No. se ve nada. No, Te creo yo más. Yo cantar. Tienen que hablar jóvenes, porque yo a veces me emociono y... ¿Ahora lo ven? Ahora sí, no, sí, yo pensé que como estaba en el móvil, pensé que era por eso. Estaba entrando a la laptop. Lo que les decía. Imagínense que quieren hallar o quieren resolver, quieren hallar, digamos, que se llama la integral de línea sobre esta curva naranja, partiendo desde 0 y llegando hasta pi. Quieren hallar solo sobre eso.
no quieren hallar sobre la región cerrada, no quieren hallar una circulación, sino la curva es abierta, parto de acá y llego acá. Hay un punto de partida y hay un punto de llegada. ¿Podría aplicar el teorema de Grimm acá? Sí, puedo aplicar el teorema de Grimm. Podría cerrar la parte inferior con una recta que va desde este punto hasta este punto. Podría ser el propio eje X. X va desde -2 hasta 2, por ejemplo, si es que estuviésemos con una circunferencia cerrada en el origen, cerrada o de radio 4, de radio 2, desde -2 hasta 2. Lo cierro con esa curva que no estaba en el ejemplo, pero lo cierro. Una vez que tengo cerrada, puedo resolver la integral doble, porque ya tengo una región encerrada por dos curvas, la curva naranja y la curva azul. Pero como me han pedido solo de la curva naranja, entonces, una vez que tenga el resultado de la integral doble, tendría que luego calcular la integral de línea solo de estito, de la línea azul. Y al resultado de la integral doble es restarlo. Y así ya tengo el resultado solo de esta parte. Vamos a hacer ejemplos de ese tipo de ejercicios cuando entremos a ver o hagamos nuestras clases de ejercicios, ¿no? Acá hemos terminado el avance del contenido de la materia, pero todavía tenemos 2 semanas de clases o 3 semanas donde podemos dedicarlo a hacer todo tipo de ejercicios, ¿no? Con la teoría que ya hemos hecho. Esa es la ventaja, digamos, que tenemos. ¿De acuerdo? Nos vamos a poner de acuerdo. Por mí no hay problema, jóvenes. Veamos un poquito el examen. Lo que vamos a hacer es simplemente hablar un poco, ¿no? No lo voy a resolver porque era bastante sencillo. Les voy a explicar cómo podríamos haber hecho todos. En el primer ejemplo, bueno, no estaban en este mismo orden los ejercicios en el examen. Creo que estaban en orden diferente para cada uno de ustedes, o para muchos de ustedes. Pero una de las primeras preguntas era esta. Me daban 3 vectores, U, B y W, y nos daban algunas condiciones. Me decían que entre U y B, entre U y W y entre B y W, habían 60 grados de apertura angular y tercios. Me daban el módulo de U, me daban el módulo de B y me daban el módulo de W. Y me pedían que calcule P, el módulo de P, y P era la suma de U más B más W. Esto hemos hecho en clases con 2 vectores, pero era exactamente lo mismo. ¿Qué es lo que tenía que haber hecho? Lo que debía haber hecho era multiplicar el vector P escalarmente consigo mismo. Vale decir, debíamos haber hecho esto, ¿no? ¿Dónde estamos? Acá vamos a hacer un producto escalar de este vector, que es la suma de esos 3 vectores, consigo mismo. Bueno, y a P también había que multiplicar, pero no lo voy a multiplicar porque imagino que no es necesario, me van a entender de todas formas igual. Estoy multiplicando ambos lados, a un lado por P, a este lado escalarmente por P, y a este otro lado escalarmente con lo mismo. Digamos así, el producto escalar. Y acá también, ¿no? Escalarmente por P, en este lado de la ecuación. No lo voy a poner. Y luego distribuíamos el producto escalar. U escalarmente con U, U escalarmente con B, U escalarmente con W, B escalarmente con U, B escalarmente con B, B escalarmente con W, y con W lo mismo. Distribuyo W respecto y voy a tener productos escalares. Y voy a usar la definición geométrica del producto escalar. Es el módulo del primero, del vector U, con el módulo del vector B por el coseno del ángulo que subtiende. Tenía todos los datos. Esta pregunta se hacía en 2 minutos. Y el resultado, si no me equivoco, no me acuerdo muy bien, creo que salía 10. Creo que salía 10. Esta pregunta, ¿cuánto tiempo nos tomaba? Nada. No salía nada. Era demasiado fácil. Era para que lo hagan, digamos, ¿no? Para que lo hagan, digamos. Y no estén preocupados buscando en sus cuadernos, digamos, la pregunta. Esto lo podían haber resuelto rapidito y ya tenían ahí 20 puntitos. Pasemos a la pregunta 2. Me estaban pidiendo allá la ecuación de la esfera que pasa por estos puntos y su centro está en una recta. Este ejercicio también lo hemos resuelto 2 o 3 veces, ¿no? Con distintos datos. La idea era más o menos la misma en todos los casos. Nos están pidiendo una esfera. Vamos a suponer que era eso. Nos daban una recta, pero la recta contenía el centro, digamos, esa que sea nuestra recta. Y nos daban 2 puntos que pertenecían a la esfera, o que están sobre la esfera. Entonces, habían 2 puntitos, digamos un puntito por acá,
y otro puntito por acá, digamos. O si querían en el mismo lado, es lo mismo. Y lo que tenía que hacer es igualar distancias, ¿no? Lo que hacía primero era encontrar la recta. Podía ser una forma de resolver encontrando la recta. Para eso, por ejemplo, podríamos decir que z valga t. Si z vale t, y vale 1 menos t. Ya tengo, fíjense, z en términos de t y y en términos de t. Como ya tengo y, lo reemplazaba acá y tenía x en términos de t. Encontrábamos las ecuaciones paramétricas bien facilito. Era bien facilito. O si querían, encontraban el vector normal del primer plano, el vector normal del segundo plano, hacían el producto vectorial y encontraban el vector direccional de la recta. Luego resolvían el sistema de ecuaciones y encontraban un punto que pertenece a la recta. Va a ser una solución parametrizada, obviamente, porque tengo dos ecuaciones y tres incógnitas. Y la ecuación de la recta siempre es parametrizada porque tiene infinitas soluciones, ¿no? Vamos a suponer que ese punto es este, digamos ese. Y lo voy a ubicar más o menos ahí al centro de la esfera. Y luego igualaba la distancia de este punto en términos de t con este punto, con el punto A, y de este punto en términos de t que está sobre la recta al punto B, que también va a ser una distancia en términos de t. Y luego los igualo. Y voy a tener una ecuación con una sola incógnita que va a ser t. Y resolviendo eso encontramos fácilmente el valor de t y ya está, con eso es resuelto. Ya tenía el radio, ya tengo el centro. Puedo tener el centro fácilmente. Y el resultado de este ejercicio, si no me equivoco, era el inciso C, creo. Salía eso. Hemos hecho en clases, en las clases de ejercicios, cuando avanzamos teoría teníamos hecho una cosa muy parecida, muy parecida. Básicamente era lo mismo. Yo les dije, ¿no? Les voy a preguntar cosas que hemos hecho para que estudien sus cuadernos y no se preocupen mucho, digamos. Yo entiendo el estrés y con todos estos sistemas, así que no hay mucho lío, digamos. O hay mucho lío en realidad, así que tampoco quería complicarles mucho la vida, pero sí necesito saber que por lo menos algunas cosas pueden resolver. Eso es importante. La pregunta 3 era la pregunta que necesitaba un poquito de pensamiento. Había que pensar un poquito. No era fácil de resolver, pero había algunas cosas que había que suponer. O sea, no todas las preguntas pueden ser regaladas. Esta le daba nivel a nuestro examen, digamos. ¿Qué es lo que me estaban pidiendo? Me han dado algo extraño. Me han dado la normal del plano tiene una longitud de 5. Eso es extraño, en principio. Medido desde el origen de coordenadas. Y dos de sus ángulos directores son estos. Hallar su ecuación. Para encontrar la ecuación de un plano necesitamos el vector normal y necesitamos un punto. El vector normal me lo han dado. Me lo han dado. El vector normal me lo han dado a través de estos cosenos directores. Hay un teorema que hemos visto cuando veíamos vectores, que es el teorema de los cosenos directores, ¿se acuerdan? Y ese teorema decía lo siguiente, ¿no? Decía, por ejemplo, el coseno al cuadrado de A más el coseno. Ese A, supongan que es alfa, ¿de acuerdo? Es para no estar buscando los ángulos. El coseno al cuadrado de B, que sería beta, digamos, más el coseno al cuadrado de gamma, que le voy a poner C para hacerlo más fácil, el resultado siempre es 1. Este es el teorema de los cosenos directores. Lo hemos visto, es en la última parte de las clases, en esos días felices, reitero, cuando nos veíamos en clases, ¿no? Nos veíamos en casa. Me han dado alfa, me han dado beta. Lo único que tengo que encontrar es gamma con esto. Y con eso tengo los cosenos directores. ¿Cuál es mi vector normal entonces? Mi vector normal va a ser un vector, en este caso unitario, formado por vectores como este, ¿no? Por una cosa como esta. Mi vector normal va a ser igual a coseno de A, coseno de B, coseno de gamma.
o de C. Ese es. Pero este es un vector unitario. Este es un vector unitario. Porque, fíjense, su módulo vale 1. Pero este es el vector normal. Por lo tanto, me han dado 5. Por lo tanto, tenía que multiplicar por 5 esto para tener el verdadero vector normal. El verdadero vector normal. Ahora, ¿cuál va a ser el punto para escribir la ecuación del plano? El punto tiene que ser el propio vector normal. No puedo usar el origen de coordenadas, porque si no me hubiesen dado en vano este dato. Entonces, el propio vector normal va a ser el propio punto, porque nos estamos apoyando en el vector normal. Por eso me han dado la longitud. Esta era la pregunta más complicada, si ustedes quieren, porque había que hacer esa suposición. O preguntarse, ¿no? ¿Por qué me han dado el módulo cuando me han contado toda la vida de que el tamaño del vector normal no importa? Entonces, esta era una pregunta para pensar. Para pensar. Pero de todas formas, muchos de ustedes lo han resuelto, ¿no? Lo han resuelto. Y la respuesta creo que era el inciso D. Esa. Si no usaban el 5, hubiesen encontrado unos planos parecidos, pero no los mismos. Y otros han utilizado el origen de coordenadas. O sea, han encontrado otro plano parecido, pero no los mismos. Pero si utilizaban el origen de coordenadas, estaban encontrando en otro punto, y este dato de 5 ya no servía para nada. ¿De acuerdo? Por lo tanto, la pregunta 3 es la que le ponía nivel a nuestro examen. La pregunta 4 era bien fácil. Nos tomaba también, yo creo, unos 10 minutos máximo. Hay una curva, la curva no me lo han dado de manera directa, me lo han dado como la intersección de dos superficies. Esta superficie X y Y, una superficie media rara, lo podemos graficar en GeoGebra, por ejemplo, y van a ver que es media rara, y esa superficie la intersectamos con este cilindro y generamos la curva. Este es un cilindro parabólico, se está viendo sobre el término lineal. Lo que necesitamos normalmente es parametrizar. La parametrización era bastante sencilla. Imagínense, podía llamarle a X T, que X sea T. Por lo tanto, Y sería T al cuadrado. Y Z sería T al cubo. Porque X vale T y Y vale T al cuadrado. Por lo tanto, Z vale T al cubo. Por lo tanto, la ecuación vectorial de esa curva es X igual a T, Y igual a T al cuadrado y Z igual a T al cubo. Esa es la forma vectorial. Y listo, a partir de eso ya es empezar a derivar. Me han dado el punto y nada más. Tenía que encontrar la primera derivada, la segunda derivada. Como me han dado el punto 0, 0, 0, el valor de t asociado a este punto es t igual a 0. Más fácil todavía. Por lo tanto, encontraba la primera derivada, la segunda derivada, la tercera derivada, porque me pedían la torsión. Para la torsión necesito la tercera derivada. Y para la curvatura necesito hasta la segunda derivada. Y para encontrar los vectores normales del plano osculador, del plano normal y del plano rectificante, necesito la primera y la segunda derivada, nada más. La tercera derivada se utiliza solo para la torsión. Entonces, resolvíamos, encontrábamos esas derivadas, y el inciso B era el resultado de esta pregunta. X vale 0, este es el plano osculador, fíjense, el plano osculador es el plano YZ, el plano normal, perdón, el plano osculador es el plano XY, y el plano rectificante es el plano XZ. Su curvatura valía 2, eran números sencillitos, las derivadas eran sencillas, no había nada complicado, y la torsión valía 3. Les voy a haber pedido el radio de curvatura, por ejemplo, 1/2, o el radio de torsión, 1/3. ¿De acuerdo? En las preguntas teóricas, bueno, esto era sencillo. Un espacio vectorial no es un grupo abeliano, falso, ¿no? El espacio vectorial es un grupo abeliano. Dos vectores se definen como iguales entre sí, sí, solo sí, son paralelos, tienen el mismo sentido de dirección y tienen la misma magnitud. Verdadero. La proyección ortogonal de un vector sobre otro es un escalar. Falso. La proyección ortogonal es un vector. Su componente es escalar, pero la proyección es un vector. La recta es paralela a un plano cuando y solo cuando su vector direccional es paralelo al vector normal. Falso. Esa es la condición de perpendicularidad entre recta y plano. Y una recta es paralela a un plano cuando son perpendiculares, ¿no? Los vectores direccionales con los vectores normales, no paralelos. No paralelos como nos ponían. Por lo tanto, esta respuesta era falsa. Dos esferas no tienen plano radical cuando son tangentes secantes sin intersección o concéntricas. No tienen plano radical cuando son concéntricas. Es en el único caso. En los otros casos siempre va a haber un plano radical.
El inciso F, el plano rectificante a una curva es perpendicular a la curva. Falso, el plano rectificante es tangente a la curva. El plano perpendicular a la curva es el plano normal. Y el plano osculador contiene a la curva. Esas son las condiciones geométricas de los planos de la geometría diferencial que hemos estudiado. Las propiedades intrínsecas de una curva son la curvatura y la torsión. Verdadero. La curvatura y la torsión son las propiedades intrínsecas de una curva. Está en sus cuadernos. Hemos avanzado eso en clases. Una curva de rapidez unitaria está parametrizada en términos del parámetro arco. Verdadero. Las funciones que están parametrizadas en términos del arco se llaman funciones de rapidez unitaria, porque su primera derivada siempre es unitaria, ¿no? La derivada del vector binormal respecto del arco es paralelo al vector tangente. Falso. La derivada del vector binormal respecto del arco es paralelo al vector normal, porque la formulita es la derivada del vector binormal respecto del arco es igual a menos la torsión por el vector normal. Por lo tanto, es paralelo al vector normal, no es paralelo al vector tangente. El triedro móvil definido sobre una curva corresponde a una base local. Corresponde porque encontramos ese triedro para cada punto de la curva, ¿no? Por lo tanto, es como si tuviésemos una base diferente en cada punto sobre la curva. Por lo tanto, a esas bases se les llama bases locales. Es una base local que funciona solo en ese puntito de la curva. Me desplazo un poquito a la derecha, a la izquierda, arriba o abajo, y tenemos una nueva base. Por lo tanto, vamos a tener una base diferente en cada caso. ¿De acuerdo, jóvenes? El examen estaba fácil, valía 20 puntos. Cada pregunta de este examen eran 4 más las preguntas teóricas, que cada preguntita valía 2 puntos, eran 10. Hacían otros 20 puntos, con lo que hacía el 100%. Hay chicos que se han sacado buena nota. Hay algunos que han sobrepasado la nota de 100 porque han hecho además su práctica. Entonces, en general no han dado mal, digamos, y creo que su rendimiento es mejor que del otro paralelo inclusive. La única dificultad que he tenido en este examen es que el examen no ha valido si no han entregado el formulario. Por motivos obvios, ¿no? Yo entiendo que posiblemente haya habido dificultades, tal vez estaban dando sobre un celular y ha fallado el celular, o su cobertura ha fallado. Jóvenes, es complicado para mí también, ¿no? Y me preocupa también que muchos de ustedes no hayan podido entregar su formulario y luego me han entregado su documento PDF, ni siquiera inmediatamente, muchos me han llegado después, mucho después. Me han llegado 2 horas después. En la noche del día lunes seguía recibiendo. Hay personas que me han entregado 2 o 3 documentos PDF con nombres diferentes. Bastante desorganizado, digamos. Tal vez por el estrés, del estrés. Por eso es que prácticamente los que no han entregado formulario no tienen nota. No tienen nota porque no les puedo darles validez a esos exámenes. Para el segundo parcial nos vamos a organizar de manera mejor. Vamos a poner las reglas más claras. Si no hay formulario, el examen no sirve, así que tomen sus previsiones, jóvenes, tomen sus previsiones, y veremos cuál es la instrucción del curso básico, ¿no? De la dirección del curso básico, si usamos la misma plataforma, si utilizamos otra. Había la idea de que se debería usar el Moodle, dice, para evitar el fraude, pero si uno quiere cometer fraude, lo hace en cualquier plataforma, eso también es cierto. No existe control en este tipo de evaluaciones, ¿no? Cuando es a distancia, no existe control. Entonces, por lo tanto, tenemos que seguir al menos ciertas reglas para una convivencia feliz y al menos tener cierta seguridad en lo que estamos haciendo. O por lo menos que refleje en algo la nota que ustedes se han sacado. Este examen era para que lo hagan todos. Lo podían haber hecho solos. De hecho, pienso que lo han hecho solos. Porque estaba demasiado fácil el examen. No quería hacer un examen duro ahora, sino más bien fácil para motivarlos, para que el segundo parcial estudien un poco más y demos un mejor examen o mantengan la nota que se han sacado ahora, ¿no? O mejoren la nota que se han sacado ahora. Yo estoy pensando de que además, si es que existe otra instrucción de la dirección, bueno, cambiaremos el criterio, pero en principio no hay ninguna instrucción del curso básico. Yo estoy pensando además de que su peor nota va a ser reemplazada con el examen final, como normalmente se hace, ¿no? Entonces, si este examen no han dado bien, o tienen 0, o tienen 20, o tienen 10, puede ser reemplazado con el examen final.
El examen final, jóvenes, va a ser de todo lo avanzado. Esa es la instrucción que hay del curso básico y vale 40 puntos. Por lo tanto, seguramente va a ser también un examen un poco más largo. Por lo menos yo lo veo un poquito más largo. Vamos a dar un examen con por lo menos unas 6 preguntas, ¿no? Unas 4 de integrales y una de derivadas y otra de planos y rectas del contenido del primer parcial y otra del contenido del segundo parcial, ¿no? Y unas 3 o 4 preguntas con el contenido del, del último, de la última parte de la materia, de las integrales, del cálculo vectorial, del cálculo integral. ¿De acuerdo? Esa es la situación, jóvenes. Las notas que han visto en el sistema contienen sus prácticas, están contenidas sus prácticas también. ¿De acuerdo? Ingeniero, una pregunta. ¿El final va a ser presencial o va a ser virtual igual? No sé, estoy tan desinformado igual que ustedes. A mí me gustaría que sea presencial, pero siempre hay riesgo, ¿no? Siempre hay riesgo de contagio. Me imagino que la universidad no quiere responsabilizarse de nada, por ahí hacemos un examen presencial y algunos de nosotros nos contagiamos, o yo, o ustedes, y podemos tener problemas. Me imagino que va por ese lado. Tal vez sea también vía una evaluación a distancia, como el primer parcial, con estas plataformas que estamos usando. Aunque a mí me gustaría que sea presencial, digamos, pero no depende de mí, depende de la salud de todos nosotros, en realidad, y de lo que vayan a disponer nuestras autoridades. No sé cómo será el siguiente semestre, no sé si seguirá siendo esta modalidad o, o ya será semipresencial, tal vez algunas clases puedan ir, no sé, en realidad no sé. Yo creo que este es el momento donde las autoridades tienen que tomar decisiones. A mí se me hizo ocurrido hacer otra cosa. A mí se me hubiese ocurrido, por ejemplo, dar clases así de manera virtual y poner una fecha para los exámenes, o 2 o 3 fechas para los exámenes. El que esté preparado para la primera fecha dice, yo tengo para esta fecha mi examen y se juegan con 1 o 2 exámenes toda su nota. Y podrían haber sido presenciales, porque no todos vamos a dar al mismo tiempo. Podríamos haber fijado hacer el avance de materia, digamos, en un mes o en un mes y medio, pasando rápido. Se avanza más rápido con este medio, ¿no? No se escribe en la pizarra, que prácticamente muchos docentes yo sé que les dan algún texto para que lo lean y esa es la clase, así que se puede avanzar más rápido. Y luego, durante 2 o 3 meses, hacer exámenes, puros exámenes. Entonces, unos estarán preparados para el primer mes, y ya no seremos los 100 que vayamos a dar, daremos 20. 20 tal vez podamos meternos ya en dos aulas, separados después de 2 filas, es decir, con bastante distanciamiento, digamos, entre nosotros. Otro que estará preparado para dentro de 2 semanas, entonces será dentro de 2 semanas, una cosa así, distribuir los exámenes para que podamos dar, y se define en una sola nota o en 2 máximo, digamos, una nota. Podría ser una opción, digamos. Pero esta forma virtual también funciona, digamos, solo que requiere de mayor compromiso de todos nosotros, ¿no? De ustedes y de mí. Yo no les estoy pasando documentos PDF, digamos, yo estoy preparando también mis clases para que tenga una orientación de lo que estamos haciendo y no les diga lean de tal capítulo a tal capítulo, dentro de la página 1 a la página 2, hay muchas cosas que a veces no son tan importantes dentro del libro, a veces hablan de otros temas y uno no sabe dónde concentrarse realmente para estudiar, ¿no? Si estoy preparando también, iré mejorándolo, digamos, para el siguiente semestre y para las otras materias que imparto también, iré mejorando cada vez mejor mi contenido para que sea más útil para todos ustedes. Y así también ya tienen un documento incluso para imprimirlo al final del semestre, cuando aprueben, y cuando nos veamos se los puedo firmar como recuerdo. Tal vez cuando sea famoso lo puedan vender, ¿no? Si es que soy famoso alguna vez. Así es, jóvenes. El otro tema que quería conversar antes de terminar es hacer clases de ejercicios, un poco para provecho de ustedes, para que recordemos todo lo que hemos hecho. El contenido del segundo parcial es harto, es bastante largo. Empiezan con límites, dominios de definición, derivación derivadas según una dirección, las derivadas direccionales, derivadas parciales. Luego tenemos cosas como máximos y mínimos, diferenciales exactas, etcétera, etcétera. Esperen un momentito, por favor, me están... Esperen un momentito.
Bueno, me están buscando, jóvenes. Para terminar esta parte, estaba pensando que podamos hacer ejercicios a partir de la siguiente semana, pero podríamos empezar esta semana. Y con el otro paralelo, hemos programado de que podríamos hacer exámenes a partir del sábado, este sábado a las 12, para juntarnos los dos paralelos. ¿Están de acuerdo? Voy a hacer ejercicios para explicar un poco la teoría y recordarlo todo lo que hemos hecho. Está bien, Inge. ¿Están de acuerdo, muchachos? Sí, está bien, Inge. Ya, les voy a poner el link el viernes en la nochecita o en la tardecita para que nos conectemos el día sábado a las 12 y hagamos nuestras clases acostumbradas de ejercicios. ¿De acuerdo? Ok, Inge. Sí, Inge, gracias. Bueno, muchachos, si tienen alguna duda sobre el examen y todo, por favor, échenme una llamadita y lo resolvemos internamente si es que alguno de ustedes tiene alguna duda o tiene alguna consulta adicional. ¿De acuerdo? ¿A partir de ahora va a tener, Inge, las consultas? Esperen un cachito. Hola, Marcelo. Sí, estoy pasando clases. Ya. Ya. Yo voy a terminar en unos 5 minutos mi clase y ahí te llamo yo. Ya, chao. Perdón, jóvenes. Cualquier rato, a partir de las 2 de la tarde, y ahí nos ponemos de acuerdo para ver si quieren ver su examen o qué duda tienen. ¿Listo? Está bien, ingeniero. Gracias. Ok, jóvenes, ya estudiaron, hay que seguir estudiando. No han dado tan mal su examen, han dado relativamente bien. Me ha alegrado, digamos, ¿no? El esfuerzo no ha sido en vano. Y bueno, hay que seguir dándole duro. Y yo creo que vamos a aprobar más que en el semestre regular. En el semestre regular aprueban 20%, 20, 25 máximo. Y ahora tengo como 40% de aprobados, o sea, yo me he alegrado, digamos, pero también el examen estaba fácil, ¿no? No se confíen en eso, el segundo tal vez sea un poco más complicado, hay que no regalar, pero tampoco complicarlo mucho en la vida, ¿no? Ok, muchachos, entonces nos estaríamos viendo. Hasta luego, Inge.